Damos la bienvenida al licenciado César Ricaurte. Él es el director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios Fundamedios. César, muy buenos días. Quisiéramos iniciar este diálogo enfocando un poco a los retos que tiene el periodismo contemporáneo, el periodismo moderno, recordando que el día de ayer se observaba a nivel mundial el Día de verificación de datos, Día Internacional de la Verificación de Datos, para ser exacto, o FACTA Checking Day. ¿Qué significa esto? Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Un enorme saludo para toda la audiencia de Antena 1. Gracias por la pregunta. Es un día sumamente importante en la medida cada vez más la desinformación adquiere una dimensión mayor en nuestras sociedades a medida que se van ampliando las formas de comunicación a través del Internet, de los medios digitales, ¿no es cierto?, de las páginas que se organizan en las redes sociales. Vemos también que lamentablemente la desinformación crece y esto hace que a nivel internacional se genere toda una tendencia, toda una corriente de quienes tratan de combatir, ser las mejores metodologías, las mejores herramientas para combatir justamente esta propagación de la desinformación. En el Ecuador, como bien conoces, Gustavo, tenemos esta gran coalición que se llama Ecuador Verifica, en la cual es un esfuerzo colectivo de más de 70 socios en comunicación, organizaciones de la sociedad civil, universidades, ¿no es cierto?, que están constantemente lanzando iniciativas para combatir la desinformación desde varios frentes. Por un lado está todo lo que se conoce como el fact-checking, que lo mencionabas tú, y que es justamente la verificación de la información que circula en Internet, en las distintas plataformas y también en redes sociales. Y por otro lado están todos los esfuerzos que se hacen para lograr una mayor concientización, una mayor educación por parte de las audiencias, lo que se conoce como la alfabetización mediática informacional, que es una de las corrientes, principales que se están estableciendo actualmente para que la población tenga las mejores herramientas que le permitan justamente diferenciar lo que es la información verificada, la información verdadera, de aquella información que posiblemente es falsa, que es información engañosa, que son contenidos que no están sujetos a estos principios de verificación, veracidad. Con este fenómeno y la Que promoción de las redes sociales, César, desde hace algún tiempo hay quienes dicen que cada ciudadano, cada internauta se ha convertido en un reportero, pero la pregunta sería, ¿es cada uno de ellos un periodista? Yo creo que no, definitivamente, por más que todos los ciudadanos tengamos en este momento la posibilidad de subir fotografías, videos, de contar historias, ¿no es cierto?, que podemos estar presenciando. Definitivamente la formación técnica, profesional, ética de un periodista marca la diferencia. Y marca la diferencia justamente al seleccionar la información, al someterla a los procesos de verificación y entregar a las audiencias esa información que ya ha sido sometida a estos principios, a estas metodologías de verificación y de contrastación de la información. Y por otro lado, por supuesto, un periodista es alguien que establece ese pacto ético con las audiencias para que a cambio de prometer contar historias sustentadas en la realidad, en la investigación periodística, ¿no es cierto?, los ciudadanos le dan la confianza a los medios de comunicación y a los periodistas. Esto que conocemos como la credibilidad de los medios de comunicación y de los periodistas, y que parece
en los últimos años, paradójicamente, ¿no es cierto?, parece estar en cuestionamiento, parece estar en revisión, parece estar en crisis, pero al mismo tiempo, como digo, es más necesario que nunca, porque el público está sometido a una enorme cantidad de información que posiblemente es falsa, y el trabajo periodístico se hace cada vez más importante en esta cultura. ¿Cómo se encuentra Ecuador avanzando de la mano del avance tecnológico? Estos tiempos complejos que está siempre viviendo nuestro país, en donde hay presencias mediáticas que requieren de lectura, como un presidente viniendo a observar el supuesto cierre de un túnel en una cárcel de la ciudad de Cuenca, o actores políticos que manejan con bastante ligereza ciertas cifras que tratan de convertirlas en dogmas. Hay en otros países un uso muy, diríamos, actualizado, moderno, de justamente esto que hablábamos del fact-checking, en tiempo real prácticamente. Un discurso de un presidente de la República, de un candidato o de un presidente de la República en países como Estados Unidos es analizado en forma casi inmediata, probablemente con el uso de inteligencia artificial o con este tipo de ayudas. Y está el otro tema en el cual sí se ha trabajado en Ecuador, pero siempre es insuficiente, el de las fake news o de las noticias falsas. Para no perdernos, ¿cuál es el estado de situación del periodismo ecuatoriano? Bien, como bien señalas, en definitiva, ya se está avanzando rápidamente en la integración del periodismo, por ejemplo, la inteligencia artificial ese tiempo es muy curioso porque es considerada una gran amenaza en el sentido que puede generar lo que se conoce como deepfakes, es decir, falsas o mentiras muy creíbles, fotografías, videos que parecen absolutamente reales, ¿no es cierto? Pero por otro lado, también es una poderosísima herramienta para justamente detectar esta información falsa y poder hacer verificaciones con mayor velocidad. El periodismo ecuatoriano en este momento yo te diría que necesita mucho una renovación en cuanto a estos usos de las nuevas tecnologías, a nuevas inversiones. Yo creo que la industria mediática en nuestro país vive una profunda crisis. Los medios tradicionales no han logrado recuperarse de años de, de, de una situación sumamente complicada. Los nuevos medios les cuesta mucho generar un modelo sostenible, ¿no es cierto? Y eso se traduce en una precariedad en el trabajo periodístico. Esto lo vemos casi en gran parte del país. Y eso también, como digo, impide que se hagan las inversiones necesarias, que las empresas periodísticas puedan consolidarse y realizar las inversiones necesarias que ubiquen al periodismo ecuatoriano al mismo nivel que el resto de América Latina. De ahí en adelante, por calidad profesional, por calidad de los equipos de trabajo, de los mismos periodistas ecuatorianos, pues no hay nada que envidiarle al resto de América Latina. Se han hecho trabajos estupendos en el mismo campo del periodismo de investigación, de velado, se ha venido siguiendo los hechos de corrupción, el mismo crimen organizado, ¿no es cierto? El seguimiento que ha hecho el periodismo muy importante, ha sido un protagonista de primera línea. En ese campo, como digo, no hay nada que envidiarle al resto del periodismo de América Latina. Pero en cambio, en cuanto a la solidez de las empresas periodísticas, creo que sí es necesario crear las condiciones para que los medios de comunicación en nuestro país, para que las empresas periodísticas puedan realmente fortalecerse, muy sólidas, y que con eso puedan brindar mejores condiciones de trabajo, eh, mejores inversiones, una renovación que
también en una mejores condiciones para el público, mejor información, mejor calidad de información para el público. Algunas cifras interesantes se barajaban, se exponían el día de ayer con esto de el día del fact-checking. Entre ellas se destacaba que un 58% de los ecuatorianos señalan estar expuestos todos los días a la información, por lo menos hay esa conciencia, pero solamente un 5% de los ecuatorianos verifica la información y un 52% de ecuatorianos cree aún en las teorías conspirativas sobre varios temas como el de la pandemia. Y justamente en estos eventos que se producen de tiempo en tiempo, ya sea por materia de salud, políticos, económicos, un estribillo utilizado por agencias relacionadas con los gobiernos en general, insisten en que se acuda a fuentes oficiales. En el periodismo se aprende de lo que primero que hay que dudar es de las fuentes oficiales. No es del discurso de acuda a fuentes confiables. ¿Qué reflexiones deberíamos tener sobre esto, entrando ya en el marco de las amenazas contemporáneas al periodismo y a la libertad de expresión aquí en Ecuador? Sí, esta tendencia que señalas, que hemos visto varias muestras en los últimos días, en las últimas semanas, de ellos que califican de información falsa, de opinión, fotografías, caricaturas incluso, ¿no es cierto? Nos muestra un preocupante aumento del grado de intolerancia de parte de muchos funcionarios públicos que están en el gobierno central, pero que también están en ciertas alcaldías, en ciertos locales. El tema aquí es que las autoridades, la voz oficial es sumamente importante, lo sabemos perfectamente, es una fuente que debe ser muy importante para el ejercicio periodístico, pero al mismo tiempo no es la única fuente. Y si un periodista debe contradecir, poner en cuestionamiento, basado en evidencia, basado justamente en la calidad de las fuentes que maneja, en las investigaciones que realiza. Si tiene que cuestionar una noticia, que sea una autoridad, eso no significa que esto sea información falsa. Es muy preocupante esta tendencia a apropiarse de la verdad que tienen ciertos funcionarios. Y pues nosotros hemos dicho claramente desde los diversos espacios, desde Fundamedios, desde Ecuador Verifica, desde Ecuador Chequea, ¿no es cierto?, que el Estado, los funcionarios deberían abstenerse de poner estas etiquetas a la información, menos a una opinión de los periodistas. Definitivamente el Estado, el gobierno, sea este local o nacional, no debe convertirse en un fact-checker, porque corremos el peligro que menciono, es decir, que los funcionarios intenten apropiarse de la verdad, no acepten ningún tipo de cuestionamiento, ningún tipo de evidencia, peor aún si se trata de una denuncia de posibles actos irregulares o de corrupción y demás, ¿no es cierto? Entonces, al parecer los funcionarios lo que hacen es simplemente calificar de falso la información publicada por medios y periodistas y no rinden cuentas de lo que se está publicando, de los cuestionamientos que se están haciendo. Eso, como digo, es sumamente peligroso. Hablando de los medios contemporáneos, alternativos, digitales, un caso digno de estudio se dio aquí en Ecuador con el popular portal La Posta, que tuvo temas positivos como el de echar luces en uno de los casos críticos de Ecuador, el caso León de Troya, una investigación que tuvo manipulaciones desde el poder y puso con esto en apuros a un gobierno que se vio forzado a ir a una muerte cruzada. Pero en lo negativo, esa especie de connivencia con oscuros poderes que se han dado
entre este medio de comunicación aquí en Ecuador, cuyos alcances aún están ventilándose. ¿Qué reflexiones debería dejarnos esto? Sí, lo que señalas es importante en el sentido de que hay una investigación fiscal en marcha, se abrió posteriormente, y esta es una derivación del caso Metástasis y del caso Purga, ¿no es cierto? Porque las menciones en varios de estos casos que han conmovido a la opinión pública, a este medio digital, a sus directivos y periodistas, es una constante en estos casos, ¿no es cierto? Metástasis, Purga, el caso Encuentro. Hay varios testimonios de los cabecillas del crimen organizado, del narcotráfico, que hablan de una relación con este portal. Y eso es sumamente preocupante, Gustavo. Obviamente, Fiscalía tiene que avanzar en las investigaciones, tiene que determinar qué grado de relación se tenía entre estos periodistas directivos de este medio con estas personas que están siendo juzgados por crimen organizado, ¿no es cierto? Eso lo tiene que determinar la justicia. Sin embargo, desde la perspectiva periodística, sí podemos decir que es importante que los periodistas tengan unos límites en el tratamiento con las fuentes, que no se pueden convertir en cómplices, y más aún cuando estamos frente a posibles eh, personas que están al otro lado de la ley, cabecillas de grupos delincuenciales, ¿no es cierto? Es muy importante preservar esa integridad guardando una distancia, ¿sí? Y no eh, generando la sospecha de que las agendas periodísticas se mezclan, ¿cierto?, con las agendas de estos grupos criminales, incluso en esto que tú acabaste de mencionar, que es este hecho de que un gobierno fue puesto, bueno, básicamente feneció su periodo antes de lo previsto, ¿no es cierto?, en parte por un trabajo periodístico que podía haber sido excelente, que podía haber sido realmente un trabajo periodístico de primera, pero que al final se contamina, ¿no es cierto? Y ya no sabemos si realmente detrás de esto estaba el legítimo derecho a saber de los ciudadanos, el legítimo trabajo periodístico de investigación, o había agendas no democráticas, agendas criminales incluso, que estaban actuando en estos casos. Esperemos, como te digo, darle la oportunidad que Fiscalía abra las investigaciones a un caso específico en el cual están involucrados los directivos y periodistas de este medio, ¿no es cierto? Y veamos qué es lo que sucede con estas investigaciones. Bien, culminemos con algo de la agenda de Fundamedios, de lo que está haciendo, de lo que va a hacer en los próximos tiempos para defender y trabajar por la defensa de la libertad de expresión, libertad de prensa en Ecuador, el soporte al monitoreo de la situación de libertad de expresión, los casos de agresión en Ecuador, información sobre la libertad de prensa y de expresión en general, así como las medidas de protección a los periodistas en este país que se ha tornado tan peligroso, tan riesgoso. Así es, Gustavo, lamentablemente sí, el ejercicio periodístico se ha vuelto muy peligroso en el Ecuador. Nuestro trabajo desde Fundamedios este año nos hemos fijado como prioridad el apoyar desde todas las perspectivas la consolidación y el trabajo del mecanismo de protección a periodistas, el mecanismo estatal, ¿no es cierto?, que debe operar, y para eso
tiene que tener un presupuesto estatal que lamentablemente aún no ha sido asignado, por más que ha habido compromisos. Incluso el gobierno se comprometió ante la reciente emisión, el mismo presidente de la República se comprometió a la emisión de la Sociedad Americana de Empresa que visitó hace unos días, se comprometió a entregar los recursos para el mecanismo. Lamentablemente eso no ha sucedido todavía, esperamos que sea cuestión simplemente de tiempo. Y por otro lado, desde la sociedad civil, desde los mecanismos de articulación que tenemos desde la sociedad civil, pues seguimos atendiendo los casos de emergencia, los casos que nos obligan a tomar medidas urgentes para la protección de la vida y la integridad de los periodistas ecuatorianos. Estamos trabajando también digamos, con mucha prioridad los temas de salud mental, los periodistas, que es algo que hemos atendido en el pasado, pero que es un punto crítico ante la cantidad de agresiones, situaciones complejas que han vivido los periodistas ecuatorianos. Es importante también atender la salud mental, ¿no? Y por otro lado, lo que te mencionaba hace un momento, otra de nuestras prioridades es incidir en políticas públicas de tal manera que se creen las mejores condiciones para que los medios de comunicación en el Ecuador se fortalezcan, puedan generar mejores condiciones de trabajo para los periodistas y puedan también ser como empresas viables, ¿no es cierto? Empresas que fuertes, que puedan sostener ese esfuerzo que significa desde el punto de vista empresarial también el hacer un buen periodismo. Así que esas son por ahora nuestras prioridades. Gracias, Gustavo, por preguntarlo y pues siempre a las órdenes. Muchísimas gracias por habernos acompañado, César. Muchísimas gracias, Gustavo. Un enorme saludo para toda tu audiencia y estaremos en contacto. Declaraciones del licenciado César Ricaurte, él es el director de Fundamedios.